Seguidamente vamos a escuchar las palabras del director académico, el profesor Miguel Ángel Ramírez. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a este encuentro histórico para el arpa paraguaya. Realmente histórico. Han sido 5 años que pasaron rápido, pero aprendimos mucho. De esta forma estamos ofreciendo al país la primera promoción de jóvenes formados académicamente en lenguaje musical y arpa paraguaya desde una nueva escuela de música, la Escuela Don Luis Bordón, en el espacio cultural de Arparoca, con énfasis exclusivo en el arpa paraguaya. Eso merece un aplauso. Los estudios de los egresados y de los alumnos que seguirán en el curso van acorde al paralelismo de los estudios de lenguaje musical, la teoría y el solfeo de las escuelas del Conservatorio Nacional, de la Escuela de APA, que tienen un programa ya definido, desarrollado, eso está establecido. Entonces, como institución, también adoptamos esas lecciones y ese método, ¿verdad? Entonces, es importante tocar estos puntos, como somos una escuela nueva, pero ya teniendo el primer logro en este año, con la primera promoción, aquí presentes y muy felices, se los ven, así es que eso en la parte del aula, ¿verdad? El desarrollo de las clases. Ahora, ¿qué estudiaron los egresados? ¿Qué estudiaron en cuanto al instrumento? Es muy importante, hay muchos puntos aquí. Entonces, voy a hacer una cita aquí. Estudiaron historia del arpa, con talleres, tuvimos talleres, entrevistas, nuestro espacio cultural. Estudiamos también la evolución del arpa paraguaya, la fabricación del instrumento. Recuerdo que habíamos visitado también a los luthiers. Entonces, curioseando respecto a las herramientas que se utilizan, las cuerdas, las maderas, el proceso, que es todo un arte, ¿verdad? El arpa paraguaya, vista desde ese punto. Entonces, estudiamos también las técnicas en la interpretación, teniendo las visitas de diferentes maestros. El maestro Nicolás también estuvo brindándonos sus conocimientos en varias oportunidades al respecto. Entonces, estamos abarcando gran parte importante de lo que llevaría a un egresado saber de qué está tratando, qué está estudiando, qué está buscando en estos conocimientos del arpa paraguaya, en su estudio en paralelo con el lenguaje musical, a lo que no es todavía común en nuestro país, porque la mayoría empezamos estudiando de oído, como se dice. En mi caso,
Empecé desde muy chico, pero recién después de terminado el colegio decidí inclinarme a los estudios musicales, de la teoría, solfeo y después aplicarlo al instrumento, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos eso logrado. Un aplauso. La escuela tiene el énfasis exclusivo y eso en nuestro país no existía hasta hace poco. Entonces, estamos aquí y vamos por más. Aprendimos también a leer las diferentes cifras de compás, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 12/8, en diversas formas de figuración. ¿Qué significa eso? Una misma cifra se presenta de una forma, pero con algunos elementos cambia la forma de sonoridad, por ejemplo. Entonces, los egresados tienen las herramientas y tienen la práctica de saber utilizar esa conjugación de elementos musicalmente hablando, ¿verdad? De tal manera a que no tengan inconvenientes en interpretar o en resolver cualquier género musical que se les vaya a presentar de ahora en adelante aquí en Paraguay o en cualquier parte del mundo. Es muy importante debido a que la música es un lenguaje universal. La música maneja una misma nomenclatura, una misma fórmula en China, en India, en Canadá, en Sudamérica. Entonces, tal es así que una obra escrita y con alguien que lo sepa interpretar, lo va a desarrollar en el instrumento que le corresponda. Entonces, es ahí la importancia de saber las diferentes formas en que se te puede presentar una música y que un director de orquesta dentro de 1 o 2 años les diga, bueno, esta es tu parte, entras a partir del compás 50, mañana nos vemos. Entonces entrega ahí la parte, eso se va, no sé, se desarrolla, se echa un vistazo de cómo va a ser. Bueno, llega el momento de entrar y entra el arpa paraguaya sin ningún inconveniente. Interesante. Entonces, estuvimos estudiando durante estos años las diferentes fórmulas en que se le pueda presentar la música escrita a los alumnos, de tal manera que tienen la herramienta. La música es sin fin de aprendizaje, en esa forma es muy amplia. No estudiamos todo, pero estudiamos las herramientas que se puedan necesitar para resolver y desenvolverse en el mundo de la música, el mundo de la música escrita. Aprendimos a escribir también, y aquí hay algo muy importante. Hacía yo una visita a Autores Paraguayos Asociados, APA, pidiendo las partituras de arpa paraguaya por los más grandes compositores e intérpretes que tenemos. Grande fue mi sorpresa cuando eso nos llegó a más de 15. Imagínense, con 15 tenemos, pero muy poco todavía. Hay, pero bastante composiciones aplaudidas en el mundo, conocidas por muchísimos otros compositores de otros países. Sin embargo, el arpa paraguaya está en un nivel básico en ese punto. Tal es así que conversé con los alumnos, con los profesores, en hacer y dejar un legado para ir sumando esa falta que nuestro instrumento sufre, porque están viniendo de diferentes partes del mundo a escuchar, a conocer el instrumento. Esta mañana estaba hablando con un canadiense y me dijo, cuando yo venía a Paraguay yo creía que todos tocaban el arpa, y me subí en el colectivo y entablé conversación a un
un señor y le pregunté, ¿usted toca el arpa? ¿El arpa? No, yo no. Entonces, imagínense, es una óptica porque nos reconocen como el país de las arpas. Pero tenemos un punto a ajustar aquí, que es el de la música escrita, el de formarse tal cual. ¿Qué es hoy una persona que no sepa leer y escribir castellano? Y también ¿qué es hoy una persona en el mundo de la música que no sepa leer y escribir? Estamos tan globalizados que vienen, constantemente vienen estudiantes de Japón, ¿verdad? Y están pidiendo música escrita, o que se les escriba, o si no consiguen eso, bueno, escriben ellos, porque la formación de ellos desde la escuela ya va musicalmente de esa forma. Tal es así que entonces debemos de ponernos las pilas, porque no tenemos ningún inconveniente, no existe una diferencia en cuanto a la razón, la inteligencia. La diferencia está en formarse como debe de ser, la diferencia está en la disciplina adoptada por los países de primer mundo. Entonces, insto a todos los intérpretes, y yo sé que instamos porque llevamos en la misma filosofía, en que todo estudiante y lugar donde se enseñe arpa vaya acompañado del estudio del lenguaje musical, que es imprescindible hoy en el siglo XXI. Eso es imprescindible. Entonces, esta primera promoción deja un legado de 11 músicas que aún no fueron escritas y está a disposición en la biblioteca de la Escuela Don Luis Bordón en Arparó. Eso es en la parte académica, pero también el mundo de la música del arpa tiene una materia muy importante que pocas escuelas lo apuntan con gran tiempo, quizás les cuesta un poco, no es fácil realmente, y me refiero al escenario. La materia de escenario, que es completamente distinta a la materia de lenguaje musical, a la materia de leer y escribir, estar en un escenario frente a un auditorio que espera escuchar una interpretación agradable, espera escuchar una música que le gusta y conquistar ese público, eso es una materia aparte. Existen personas que les lleva más tiempo desarrollarlos y otros que lo traen como que al toque. Entonces, todo se estudia, todo se desarrolla, nadie aprendió sabiendo todo, pero es importante. Entonces, nosotros desarrollamos bien o hasta donde pudimos, organizando conciertos propios en el Día del Arpa, el 9 de junio, ese es nuestro concierto ya famoso. Y también el otro concierto es por el mes de la primavera. Entonces ahí uno desarrolla el lado del escenario, hacíamos las prácticas en la institución, ¿verdad? Tenemos un escenario que, como decía don Cristóbal, este escenario es muy chico, pero aquí salieron varios intérpretes con el nervio en el pulso, con los nervios. Entonces, eso se desarrolla también. Y tal es así, también fuimos invitados, y ya conocerán la mayoría, por los diferentes programas de televisión, haciendo radio también. Y es toda una experiencia que va más allá de bombos y platillos, porque no es fácil desarrollar esta materia que es el escenario, el de dirigirse a un público por la televisión o la radio. Es una materia aparte, también lo tenemos desarrollado, y bueno, yo creo que es válido, y de ahora en más esperamos seguir viendo a todos por los diferentes lugares, y nos mandan saludos y todo eso. Así. Un aplauso.
pedir que se pongan de pie porque vamos a continuar con el juramento. Así es, hermano. Juran desenvolverse con profesionalismo en misión de aportar al desarrollo del arpa paraguaya, brindando así el sitial y respeto que se merece como instrumento símbolo de nuestro país. Sí.